Otra de las propuestas, ninguna persona desempleada sin derecho a prestación. Según el último dato, hay más de 2 millones de personas, señor Garzón, en esta situación. ¿En cuánto está computado en sus números, en esos que han hecho, y a cuánta gente cree que podría llegar el dinero? Bueno, al plan completo, que le hemos llamado Plan de Emergencia Social, alcanza 16 millones de personas, en total, 16 millones de personas, y está en torno a unos 50.000 millones de euros. Lo digo porque es el plan completo para que la gente se haga una imagen. Y el drama de los desempleados es que cada vez hay menor cobertura. Efectivamente, con las reformas laborales, además, eso se ha agudizado. Cada vez hay menos gente que, estando desempleada, cobra una prestación que además es miserable. Es una prestación que no te permite llegar a fin de mes y que además está haciendo que la gente dependa en sus familias directamente de pensiones de los abuelos, en muchos casos, ¿no? Hay 770.000 hogares en este momento que no tienen ni un solo tipo de ingreso. ¿Y ustedes proponen que afecte a todas esas personas con un tope de tiempo o no? ¿O indefinido hasta que la situación se solucione? Es un plan de emergencia social, por lo tanto se trata de que sea indefinido. Nosotros entendemos que la prioridad, por eso es el pilar fundamental, es generar empleo, generar trabajo, puesto de trabajo, el trabajo garantizado. Pero como es modesto, porque hemos dicho 1 millón de personas y hay 5 millones de desempleados, hay que ir complementando para que el resto de personas que no han sido absorbidas por ese programa de estímulo pues puedan tener también los mínimos derechos fundamentales satisfechos, como es el agua, es la energía, es la luz, el acceso a una vivienda, el acceso a la sanidad, a la educación, eso mínimo solo por ser ciudadano, porque evidentemente es un derecho fundamental. Son muchos, miles de millones, y además de todo esto, y además de todo lo que estamos diciendo, una renta mínima, una renta básica para quien no tenga unos ingresos suficientes porque, por ejemplo, no esté trabajando. ¿En qué consiste esa renta? Es una renta de 526 euros que lo que hace es servir de especie de bolsa que te permite sobrevivir mientras tú no tienes un puesto de trabajo, el Estado no ha tenido la capacidad de generar las condiciones para que tengas ese puesto de trabajo. Es un plan, insisto, de emergencia. A nosotros nos parece fundamental la inserción en la sociedad a través de la comunidad del trabajo, pero en aquellos casos que haya gente, por ejemplo, que están enfermos o que son pensionistas porque son gente jubilada, pues evidentemente necesita otro tipo de prestaciones. ¿O que no tiene trabajo? ¿O es solamente para esa determinada...? No, es para que no tenga trabajo porque no esté cubierto por el programa de trabajo. Renta básica para quien no tenga unos ingresos suficientes porque, por ejemplo, no esté trabajando. ¿En qué consiste esa renta? Es una renta de 526 euros que lo que hace es servir de especie de bolsa que te permite sobrevivir mientras tú no tienes un puesto de trabajo, el Estado no ha tenido la capacidad de generar las condiciones para que tengas ese puesto de trabajo. Es un plan, insisto, de emergencia. A nosotros nos parece fundamental la inserción complementando para que el resto de personas que no han sido absorbidas por ese programa de estímulo pues puedan tener también los mínimos derechos fundamentales satisfechos, como es el agua, es la energía, es la luz, el acceso a una vivienda, el acceso a la sanidad, a la educación, eso mínimo solo por ser ciudadano, porque evidentemente es un derecho fundamental. Son muchos, miles de millones, y además de todo esto, y además de todo lo que estamos diciendo, una renta mínima, una renta que no tiene ni un solo tipo de ingreso. ¿Y ustedes proponen que afecte a todas esas personas con un tope de tiempo o no? ¿O indefinido hasta que la situación se solucione? Hasta que... Es un plan de emergencia social, por lo tanto se trata de que sea indefinido. Nosotros entendemos que la prioridad, por eso es el pilar fundamental, es generar empleo, generar trabajo, puesto de trabajo, el trabajo garantizado. Pero como es modesto, porque hemos dicho 1 millón de personas y hay 5 millones de desempleados, hay que ir completo para que la gente se haga una imagen. Y el drama de los desempleados es que cada vez hay menor cobertura. Efectivamente, con las reformas laborales, además, eso se ha agudizado. Cada vez hay menos gente que, estando desempleada, cobra una prestación que además es miserable. Es una prestación que no te permite llegar a fin de mes y que además está haciendo que la gente dependa en sus familias directamente de pensiones de los abuelos, en muchos casos, ¿no? Hay 770.000 hogares en este momento. Otra de las propuestas, ninguna persona desempleada sin derecho a prestación. Según el último dato, hay más de 2 millones de personas, señor Garzón, en esta situación. ¿En cuánto está computado en sus números, en esos que han hecho, y a cuánta gente cree que podría llegar el dinero? Bueno, al plan completo, que le hemos llamado Plan de Emergencia Social, alcanza 16 millones de personas, en total, 16 millones de personas, y está en torno a unos 50.000 millones de euros. Lo digo porque es el plan completo.